buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Letra Chica. Gracias por estar del otro lado. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Julieta Núñez Tomás, muy bien, ¿y tú? Muy contenta de estar aquí en un nuevo programa que tenemos nuevamente 3 temas para tratar. 3 bloques, bueno, 3 temas. Más de 3 temas en realidad diría. Sí, pero vamos a ir renovando después de cada pausa. 3 bloques, 3 áreas temáticas, así que ya los contenidos. Empezaremos hablando de esta cuestión de las vacaciones de julio, de las enfermedades respiratorias, de los contagios, porque el gobierno, Educación Inicial y Primaria, o sea, la ANEP decidió al final que Educación Inicial y Primaria tengan vacaciones más largas y antes, o sea, 2 semanas y empezando el lunes que viene. Y bueno, estaremos profundizando sobre esto desde el punto de vista pediátrico y de las familias de los alumnos. Eso ahora en unos segunditos nada más, pero en el segundo bloque nos vamos a meter en el análisis político. Vamos a hablar sobre la comunicación del gobierno en lo que fue el aniversario de los 50 años de golpe de Estado y también la crisis del agua. Y finalmente hablaremos sobre la realidad de personas en situación de calle con 2 integrantes del grupo NITEP. Ni todo está perdido. Vamos ahí. Y le recordamos el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros a través de mensajes de texto por WhatsApp, de textitos de WhatsApp breves y de lo posible, de ser posible, confirma al 092-374-089, que es nuestro número, 092-374-089. Bueno, y como decía Jorge, el Consejo Directivo Central, es decir, el CODICEN, anunció que va a modificar el cronograma de las vacaciones de julio. Lo va a adelantar, o sea, van a empezar ahora el lunes 3 de julio y lo va a extender. Van a ser 2 semanas, va a ir hasta el viernes 14 de julio. Estas modificaciones tienen el fin de evitar el aumento o la propagación de contagios de los virus respiratorios y fue una corrección que se hizo en los últimos 24, 48 horas que hubo varias versiones de lo que iba a hacer finalmente el gobierno. Hace unos minutos nada más, creo que capaz una hora, salió el comunicado de la Sociedad Uruguaya de Pediatría que comenta exactamente esta decisión del CODICEN y lo que señala es que en primera instancia avala la decisión de adelantar las vacaciones. Dice que dicen este conjunto de departamentos, direcciones, unidades vinculadas a la pediatría que no recomiendan prolongarla más. Es decir, esa versión que había de que podía llegar a ser 3 semanas, dicen que no sería bueno porque puede tener afectación en los menores por su salud mental y por otras cuestiones que tienen que ver y de las que ya vamos a profundizar. Perdón, Juli, pero ya que estamos en esto y pasando en limpio, se había hablado de que podían ser 3 las semanas de vacaciones para iniciar primaria, quedan en 2 empezando el lunes, y se mantuvo intocado lo de secundaria, porque se había hablado de extender vacaciones extender no presencialidad con una semana de educación a distancia. Y bueno, eso no va a suceder. Son 2 semanas puras y duras de vacaciones para secundaria que empezarán en la fecha que estaba prevista, que es la del 10. Es la siguiente semana. Quedan desfasadas. Son 2 semanas para ambos, pero desfasadas. Continúo con lo que decía la Sociedad Uruguaya de Pediatría hace minutos nada más. Recomiendan además cuidar lo que suceda con los padres y convivientes, padres, madres y convivientes de niños y niñas que van a estar en sus hogares. Y en ese sentido hablan puntualmente de la vacunación, la importancia de la vacunación y después terminan diciendo, porque también se ha hablado sobre este tema y ha surgido, que no recomiendan la utilización de mascarillas, es decir, de tapabocas en la educación. Al día de hoy se observa un pico de infecciones respiratorias que ha provocado una gran ocupación de camas en los CTI pediátricos y además un fuerte estrés de la respuesta médica, del cuerpo médico. Preguntas genéricas que sobrevuelan en la población. ¿Cuánto de todo esto es grave y extraordinario y amerita realmente medidas extraordinarias? ¿Cómo lo viven los pediatras? Las madres, los padres, las familias. De todo eso hablaremos a continuación. Es verdad, y es por eso que recibimos para esto al pediatra, investigador y profesor adjunto de pediatría y pediatría intensiva de la Facultad de Medicina, Sebastián González Dambrauskas. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Y a Natalia Bolaña, de la Asociación Civil Familias Organizadas de la Escuela Pública. Gracias, Natalia. Gracias. Sebastián, bueno, fue una ida y venida, digamos, con esta decisión. Tú has participado de esta discusión. Hoy se confirmó este adelanto y extensión de las vacaciones. ¿Qué costo tiene para las infancias una medida de este tipo? Primero la sorpresa, ¿no? Decir la sorpresa que tomó a todo el mundo. Digo, porque
madres, padres de las familias organizadas con las que tengo contacto, ayer cuando surgió esta novedad que ustedes estaban explicando, ¿no? Se llegó a hablar de hasta 3, 4 semanas. La semana previa autoridades del CODICEN estuvieron diciendo de exhortar al uso de mascarillas en las escuelas. Los escucho a usted hablar de pico estacional, tensión del sistema, y lo que se vive es un gran déjà vu de lo que vivimos en pandemia. Y los que somos padres, que vivimos con niños, los que trabajamos también y que somos pediatras, atendemos a la atención de niños, nos da muchísimo miedo y muchísima preocupación que se vuelvan a aplicar, a sugerir ciertas cosas que creíamos olvidadas. Por ejemplo, adelantar el inicio de clases, como que el inicio de clases no, la suspensión de clases y la prolongación de las vacaciones que estaban programadas. Vale, es bueno hacer historia, digamos. Las vacaciones invernales tienen más de 100 años, tienen un motivo y una justificación epidemiológica. Para decirles lo siguiente... Nacieron así en la época de Gabriela Mistral. O sea, más de 100 años, 15 días en los inviernos, eran lo habitual de todas nuestras infancias, y tenía una justificación epidemiológica. Luego de ese receso disminuían, que coincidía además el receso y la programación, desde el verano sabíamos cuándo iban a ser las vacaciones, porque coincide con el pico invernal de infecciones. Bien, esa programación, digamos, de golpe y porrazo, de un día para otro, se cambia, genera sorpresa. ¿Cuándo? ¿De un día para el otro cuándo? Y ayer, estos días, estuvo hablando, de repente, fue la conversación, 3, 4 semanas. La reacción es porque uno pareciera escuchar que hay una emergencia, ¿no? Una emergencia sanitaria, que no fue declarada, la única emergencia que yo sepa es la del agua, ¿no? Que es sanitaria también, no se habla de esa, pero se habla de esta situación. Ahora, por los datos que yo tengo y por la situación que se habla y que vivimos en los hospitales, este invierno en Uruguay hasta el momento no tiene nada de extraordinario, nada. Y cuando digo nada extraordinario quiere decir que, porque estamos hablando de lo que sucede en los hospitales, que nunca habla la población. Hasta COVID no se hablaba. Son guardias sobrecargadas en los hospitales, en el primer nivel. Es habitual, es nuestra zafra de todos los años. Nosotros esperamos esto. Sabemos los pediatras que esta es nuestra zafra, vamos a trabajar muchísimo. Y dentro de las recomendaciones que se usaron toda la historia, antes de COVID, nunca estuvo ni el uso de tapabocas, ni la suspensión o prolongación de clases fuera de tiempo de forma no programada. Perdóname, Sebastián, pero ¿no están más sobrecargadas las guardias, los llamados a domicilio que de costumbre en otros años? Con respecto a los otros años, sí, a en los esta previos, época del año, sí. Al momento, los datos que se han divulgado, o sea, no se han divulgado datos precisos comparados con... Te digo la percepción entre tus colegas, etcétera. Se esperaba poco antes o poco después, siempre llega el invierno. De hecho, para que sepa la población, los hospitales y los sanatorios se preparan con lo que se llama planes de invierno. Se tratan de adaptar los recursos humanos al aumento de la demanda, que es previsible. Lo que no era previsible y que sorprende y que no se entiende y que genera mucha preocupación es que se eche como un escudo otra vez a las escuelas, a suspenderlas como si fuera el único, además los niños, los únicos que tuvieran que frenar la epidemia que se viene. Como si los adultos no nos enfermáramos, como que los hospitales no tuvieran internados adultos, muchos, como saben, y también tienen sus planes de invierno. Y en comparación con la pandemia, ahí sí vemos una diferencia, ahí sí... Durante la pandemia tuvimos cosas excepcionales, eso he participado en investigaciones bien notorias, desaparecieron las infecciones respiratorias, pero estábamos todos recluidos, recordemos, 2020, ¿no? Era otra situación. Ahora estamos viviendo algo en lo que era... Y además en ese caso sí fue inesperado y en este caso no. Es algo que nunca habíamos hecho. Pero este reflejo que tuvieron las autoridades, que es lo que yo critico, y que no yo, muchos, y que se reafirma y se discute en el comunicado de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, vieron no más de 15 días. Y además estamos hablando de presencialidad. La virtualidad no es clases. La virtualidad fracasó en Holanda. Imagínense en Uruguay, la virtualidad como sustituto no puede ser nunca el sustituto para lo que es la escuela para los niños y las familias. Solo una anécdota, perdón que me prolongue quizás, solo una anécdota que me pasó hoy. Una compañera en el CTI que trabaja en enfermería, fundamental recurso humano olvidado que son las enfermerías profesionales, había coordinado su familia para cuidar a sus 2 hijos en otra etapa, la otra semana. Y hoy me dijo, Sebastián, no sé si la semana que viene vengo al CTI, porque no tengo dónde dejar a mis hijos. Claro. Entonces, capaz, tenemos mayor pico la semana que viene, puede pasar, o baja, o lo que sea, pero ese recurso humano tan valioso en CTI pediátrico quizás no lo tenemos porque tiene que estar con sus hijos cuidándolos en casa. Eso es la multidimensionalidad
del impacto que tiene el cierre de escuelas, que no se habla. Y además es la focalidad de estas políticas que supuestamente son sanitarias para frenar una epidemia que aparentemente es peor, que los datos no dicen que sea peor, pero que aparentemente es peor. Como reflejo tienen que ser los niños nada más los que tengan que suspender sus actividades sociales, e incluso se le exhortó al uso de tapabocas de parte, y sin embargo el mundo adulto sigue lo más campante. Natalia, ¿cómo han tomado desde las familias todos estos amagues de ayer, en el sentido de que había especulaciones, y lo concreto de hoy? Bueno, en la misma línea que Sebastián, de hecho lo estuvimos hablando antes, ¿no? Lo primero fue sorpresa. Sorpresa de una situación que nosotros no conocíamos que estábamos viviendo, que es esta, bueno, como este contagio, como una emergencia sanitaria, porque en realidad, y me parece súper gráfico esta mención que hace Sebastián del reflejo, porque realmente lo primero que aparece en la cuestión es el reflejo a cerrar las escuelas, a no presencialidad, y eso en realidad para nosotros fue tal cual el déjà vu, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de todos estos comentarios, lo primero que hacemos las familias es tratar, bueno, nuestras formas de comunicación ardían entre nosotros, esa es la realidad, y lo primero que hicimos fue salir a encontrarnos y hacer un encuentro para ver qué hacer con esto, porque realmente había una preocupación, y todas estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de los chiquilines, y también, bueno, la desorganización que implica una decisión de esta magnitud, nos lleva a que, bueno, a inmediatamente poder primero reaccionar pidiendo información. ¿No? Porque es otra de las cosas, nos sorprende que no, nos sorprendió porque de la noche a la mañana se supone estamos en un momento delicado, sanitario parece, o eso así, según las medidas que empezaron a decir que iban a tomar, es lo que están mostrando. Bueno, y eso hace que se cierren, parece que haya decisiones de cierre de escuelas, de movilidad, pero aparte también, como dijeron, se habló de una tercera semana y de posibilidad de virtualidad. Bueno, eso es alarmante para nosotros. Eso para nosotros es esto, volver a una medida que se tomó en un momento que de por sí fue una medida que para nosotros fue extrema y debe ser la última, que fue en la pandemia, venir a tomarlo en estas condiciones que de la noche a la mañana pues parece que estemos en una emergencia sanitaria, que no hay información al respecto. Nosotros no tenemos informes que digan que estamos en una situación de tal envergadura, ¿no? Pero aparte, nos preguntamos también, ¿por qué las escuelas? Es el único lugar donde hay circulación, donde se congregan niños, donde hay circulación de virus, porque esa es la primera y única medida. En el caso de que exista esta emergencia, una supuesta emergencia, bueno, ¿por qué la medida? ¿Por qué esa es la primera? ¿Por qué ese reflejo? Esa es una de las preguntas que ayer nos hacíamos, y por eso la preocupación de las familias en salir inmediatamente con un comunicado para poder dar cuenta de cuál es, bueno, nuestra preocupación, ¿no? Sebastián, Natalia hablaba de esto inesperado y con tan poco tiempo de antelación, además, ¿no? Porque es ahora nomás, es la semana que viene. ¿Cambia tanto adelantar esta semana? Porque además también hablábamos hoy, cuando estábamos preparando el programa, de este desfasaje entre las vacaciones de primaria inicial y iniciales, cuando sabemos que la realidad es que hay muchas familias que tienen hijos e hijas en inicial o en primaria y en secundaria, pero parece que esta medida era como un cortafuegos, ¿no? Porque la semana que viene se iba a desatar. ¿Era tanta la necesidad de adelantarlo? O sea, ¿iba a cambiar tanto estos 7 días en comparación con 15 que podían ser para adelante? Dentro de los reflejos que se viven hoy post-pandémicos, post-COVID, digamos, está esto de que nosotros estamos hablando de qué pasa en los hospitales para decidir a ver qué hacemos en las escuelas. Nunca en la historia hicimos eso. Nunca. Además, no se podría haber previsto esto, en todo caso, si fuera una emergencia, que no es. Voy a dar datos. Ni siquiera esto de los 2 niños fallecidos. Voy a dar datos. Los colegas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría Intensiva en Neonatología, una sociedad científica local, además de la SUB,
hace un relevamiento este año, está haciendo un relevamiento, gestionando de alguna manera, monitorizando qué pasa con las 18 unidades de cuidado intensivo del Uruguay. 18 hay. Más o menos flotan porque puede subir un poquito más, un poquito menos, expandirse un poco. Eso se recuerdan de la pandemia. Son 120 camas de cuidados intensivos. La ocupación por niños, que obviamente la principal enfermedad que hay hoy en día son respiratorias, no ha superado el 80%. O sea que la población, por eso mi sorpresa como médico que trabaja en los hospitales en unidades de cuidados intensivos. Puntualmente es más o menos normal, un 80, a eso voy, digo, es normal, es obvio que no. queda un 20 de margen, eso es obvio para cualquiera, pero yo no tengo la referencia para saber si un 80 es normal, si antes esperable era en 20. cualquier lado del mundo que haya un 80%, 90% de ocupación en algunos lugares en todo el año. En Pediatría, eso es esperable en un invierno. Pero voy a decir algo, no quiere decir eso, porque eso es un sistema de salud, que algún hospital no se vea saturado y lleno en algún momento. De hecho, por ejemplo, ACE tiene muchos hospitales, uno de los principales es el Pereira Rosell, pero es menos del 10% de la cama del país el Pereira Rosell. Yo trabajo ahí. ¿Se puede llenar? Sí. Hay convenios que son públicos con instituciones, sanatorios, privados, y para que se derivan los niños. La población tiene que saber, ellos, los padres, que están todos atendidos los niños, que no está pasando que hay niños que no se atienden. El descalabro, entre comillas, o todos los pediatras sabemos de toda la vida que en invierno se complica la cosa. Es esperable. Vuelvo a repetir, hay plan de invierno. Esto no es una imprevisión. Que no quiere decir que algunos hospitales pueden gestionar mejor sus recursos que otros. Pero el sistema todo es único. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahora, porque se sature un hospital, no puede salir toda la población infantil uruguaya como cortafuego, como dijiste tú. Porque además, más allá de que atenúa, ¿quién te dice que en 2 semanas no puede estar mayor el pico de infectados? Porque puede pasar que no. ¿En 2 semanas qué van a hacer con las escuelas, las autoridades? ¿Qué pasa? Porque lo decía. Yo le digo, van a sugerir que sigan cerradas o que pasen a virtualidad. Con el contacto de niños y niñas con sus padres, con sus abuelos, abuelas, con sus madres, con los demás adultos que puedan tener justamente más horas de convivencia y más días a partir de esta decisión? Bueno, van a estar con los abuelos el escenario ideal, aparte, ¿no? Claro, en el escenario porque ideal. A veces no se puede dejar con ningún familiar. Porque no siempre eso tenés. sucede. De hecho, es una de las cuestiones que nos preocupa muchísimo. No, esto pasó en la pandemia, nosotros como familia lo planteamos muchas veces y actualmente también se pone otra vez en juego. No, el espacio no todo espacio en el hogar es ese lugar ideal donde uno piensa que puede haber un espacio educativo ideal, no, y eso lo sabemos. Es decir, pasar muchos días en ese espacio, bueno, hay familias que no tienen las herramientas y no tienen el contexto adecuado, es decir, hay muchos trabajadores que no pueden arreglar, bueno, lo traía Sebastián el ejemplo con la médica, ¿no? No pueden arreglar esos trabajos. Ese es el contexto ideal. Uh-huh. El otro contexto es que normalmente los chicos quedan con hermanos o quedan con hermanos mayores y eso también hace que el hermano mayor o la hermana mayor no vaya a su casa, ¿no? Esta cuestión de los cuidados. Bueno, también ahí recargamos mucho a las mujeres también, porque sabemos que mayoritariamente las mujeres son las que están en el cuidado que se encargan del cuidado de forma mayoritaria, no quiere decir que sea única, pero sí hay una gran mayoría, y abuelos, y en los mejores momentos con redes amplias, ¿no? Uh-huh. Pero hay un peligro de contagio a los adultos mayores, hay un peligro de mayor transmisión también en ese sentido. Vos decís si se suspenden las clases que van. Bueno, sí. Si los cuidan los abuelos si los dejan un mes todo el invierno y van a estar con BRS los abuelos, que es una causa de infección grave en los adultos mayores y que no hay vacunas. Ahora, esta semana, está predominando el BRS, virus respiratorio sincicial, de los más conocidos de la pediatría del mundo, de toda la vida. Es el que da vuelta a los hospitales, decimos los pediatras. 90%, ni siquiera la vacuna para influenza, que está recomendada para grupos de riesgo, entre ellos los niños y mayores, personas mayores, es el predominante ahora. O sea que la vacuna no va a tener un efecto sobre la actual ola de contagios. Despacito el nombre de vuelta del virus, ¿cómo es el BRS? Virus sincicial respiratorio. Eso que a ti te parece raro, que es lógico, porque no tenés por qué saberlo, no es ni siquiera, es archiconocido. O sea,
Nadie que sea Muchas de pediatra estas gripes fuertes que andan en la vuelta, que se le dice es una gripe fuerte. da los cuadros más severos, pero que por lo general la mayoría de los niños no tienen un cuadro severo, ni Sí. tienen en el hospital. Se curan en casa y bronquiolitis, lo habrán escuchado muchas veces. O neumonias virales. ¿Está? Que es tan conocida que una de las causas de fallecimiento de los niños de mortalidad infantil son las infecciones respiratorias bajas, por VRS también. O sea, no es nada. Lo que quiero traer a la conversación es que estamos discutiendo qué pasa en los hospitales y se toma el reflejo de suspender las clases como si eso fuera a cambiar la... O sea, no es una herramienta de salud pública fuera de una emergencia y además había consenso en nuestra sociedad, que es lo que genera el enojo de muchos, porque esto genera enojo Es verdad, y se va a han hecho generar enojo encuestas social. sobre Habíamos este dicho que las escuelas eran lo último que se cerraba porque se sabe, estamos viviendo en los hospitales muchos niños con problemas de salud mental grave y problemas sociales graves derivados del cierre de las escuelas prolongado. Gracias a ambos y solamente a riesgo de ser pesado y redundante, porque a esta hora y con la incertidumbre hay muchas personas preguntándose, bueno, pero ¿en qué quedó bien lo de las fechas? Quedó en que inicial y primaria, en vez de una semana, tendrán 2 semanas de vacaciones, empezando ya el lunes que viene, el 3, y secundaria quedó sin cambios, 2 semanas de vacaciones desde el 10. ¿Está? Pero por lo que hablamos aquí, a no desesperarse por esta alarma sanitaria, quizás sí a desesperarse por encontrar, Las familias van a estar desesperadas con niños, por encontrar ¿no? a quien, Los que tienen con niños quien lo dejar saben. a sus hijos e hijas, ¿no? Bueno, y una pequeña nota al pie, mi solidaridad con los elencos de espectáculos infantiles Que tuvieron que tienen cambiar que todo. adelantar el estreno, deben estar no llegamos, perdón por el detalle, pero me acuerdo de ellos. Muchas gracias por venir y por estar acá. Un gusto. Vamos a seguir conversando sobre este tema seguramente. Muchas gracias. Gracias y Ahí. nos vemos en el siguiente bloque. Más de la letra chica con actualidad y análisis político, ya se viene. Para hablar ahora de actualidad política y analizarla, que de eso se trata este bloque, nos meteremos en temas como la crisis del agua y su manejo por parte del gobierno y los 50 años del golpe y algunos de los mensajes que vinieron también desde el gobierno, mensajes oficiales. Para eso recibimos a Tamara Zamudio, politóloga y analista de Nómade Consultora. Tamara, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Y a Gabriel de la Coste, politólogo y colaborador de este programa. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, Gracias gracias. por estar. Bueno, el presidente de la calle Pou, Luis Lacalle Pou, decidió que él será el encargado de hablar de la crisis hídrica que vive el país y le dijo a los integrantes del gobierno que no hablen sin su autorización. Además, creó un grupo de WhatsApp para centralizar y coordinar las comunicaciones por allí. Esto lo informó Búsqueda. Es muy parecido a lo que ocurrió en pandemia. Veníamos de eso, ¿no? Ujú, de Veníamos hablando de parecidos. eso. Suena un poquito parecido. Bien, en ese sentido... Sí, lo que iba a decir es que hablamos de este punto de contacto entre pandemia y actualidad. ¿Cómo observaron ustedes este comportamiento actual, este accionar en lo que tiene que ver con la comunicación de la crisis hídrica y qué puntos hay ahí de contacto? Así, maliciosamente uno podría decir que todo lo que se parezca a la pandemia al gobierno le conviene porque es el principal punto fuerte en las medios y en la opinión pública. Pero más en general diría que cuando pasa algo tan grande que la gente lo percibe directamente cuando abre la canilla, la comunicación es un problema secundario. El problema del gobierno no es cómo está comunicando, el problema del gobierno es que no hay agua. Y todas las conflictos socioambientales, problemas de gestión que esto implica. Después, bueno, es razonable cuando hay una crisis centralizar la gestión. Lo que pasa es que siempre uno sospecha cuando el reflejo es limitar el flujo de la información, que hay información que no se está diciendo.
Sí, creo que hay una diferencia bastante importante si pensamos, o sea, salvando las distancias que existen entre la pandemia, entre lo que fue la crisis de la pandemia y esta crisis hídrica. Creo que hay una diferencia bastante importante en lo que fue la estrategia de comunicación del gobierno, ¿no? Porque, bueno, en principio hubo con lo que fue el contexto de la pandemia, hubo una intención de generar ciertos ámbitos de articulación, de espacios de intercambio con componentes técnicos, académicos también, alguna articulación y diálogo con la oposición y sobre todo conferencias de prensa, ¿no? De forma constante, cotidiana, intentando informar y acercando información, no solamente desde Presidencia, sino también desde otros organismos del Estado que estaban y eran afectados, digamos, por la situación de crisis. En este caso, parecería ser otro gobierno, si se quiere, ¿no? Porque frente a una situación de crisis, que si se quiere podemos pensar que son las dos crisis más fuertes y graves que viene teniendo el gobierno, bueno, recién en los últimos 10 días o menos de 10 días, el 19 de junio, es que toma la posta, digamos, el presidente en todo su esplendor, digamos, haciendo una conferencia de prensa, declarando la emergencia hídrica, porque hasta el momento lo que teníamos era una situación de crisis, una situación de desabastecimiento que era grave, esas eran las calificaciones, pero no de emergencia hídrica. Y también las distintas medidas que se habían apostado eran medidas con determinado plazo, porque la estrategia del gobierno era esperar a que efectivamente lloviera. Entonces creo que ahí hubo un cambio bastante importante y bastante brusco también del gobierno, creo que en función de lo que fueron los últimos acontecimientos y cómo eso, las últimas comunicaciones del gobierno que no planteaban o no manifestaban esta crisis o esta situación de emergencia, a partir del 19 de junio de esta conferencia que realiza el presidente, parecería haber un cambio donde, bueno, se centraliza en la figura del presidente, pero también se empieza a informar y a tomar otras medidas que anteriormente no se habían tomado porque no se consideraba o no se trataba, digamos, o se minimizaba de parte del gobierno la gravedad de la crisis hídrica que estamos viviendo. Tamara, Gabriel, pensando un poco desde el sentido común, no desde un análisis politológico, pero se las tiro. Tal vez la diferencia podría radicar en que, como la pandemia se veía como algo externo, inmediatamente sale el presidente de la República como un superhéroe. Lo estoy diciendo con respeto, no quiero ridiculizar, pero es la imagen como un meteorito que viene de afuera y sale Superman a romperlo con un puñetazo. Sin embargo, lo de la crisis hídrica era responsabilidad del propio gobierno, porque está bien, no llueve, pero OCE es gubernamental. Sí, de todas Capaz formas, por eso se demoró en aceptar la situación más profundamente. Puede ser, también es cierto que el gobierno apeló a dos factores externos, ¿no? Por un lado, mencionar que, bueno, los gobiernos anteriores no habían utilizado sus recursos para mejorar la infraestructura y la gestión de OCE en relación al abastecimiento de agua y la calidad del agua, y por otro lado esta cuestión de la falta de lluvias, ¿no? Que en todo momento para el gobierno era el foco central y esa externalidad de hace 3 años, pero sobre todo hace varios meses que no llueve y sobre todo considerar que, bueno, que una vez que empezara a llover, y por eso esta visión de que en junio podía cambiar el panorama, iba a cambiar absolutamente la situación, cuando creo que el retraso hídrico que tenemos parece pensar en que esta situación se va a sostener más allá de que pueda mejorar la situación de lluvias momentáneamente. Sí, no había... Hoy nadie puede decir cuándo va a llover, y hace bastantes meses que estamos en una situación rara, extraordinaria a nivel climático, que no es que tengas un modelo que te dice va a volver a llover en tal día. Entonces, que había que hacer planes de contingencia es algo que hace tiempo que se puede saber. Pero decías, Gabriel, la gente abre la canilla y sabe que hay un problema, pero prende la televisión, escucha al presidente y siente que hay una respuesta a ese problema. Una respuesta hay. Que sea una respuesta a la altura del problema es otra cosa. Yo lo que diría es que problemas con el agua, en este país hay desde hace tiempo ya, ¿no? Hubo crisis de cianobacterias en 2013, en 2019. Hubo 4 emergencias agropecuarias desde el 2020 por problemas de agua. Y desde el 2020, pero especialmente a partir del segundo semestre del año pasado, tenemos un problema de agua grande que Montevideo se siente después, porque Santa Lucía es un río que si no estuviera tan mal usada su cuenca daría, y no hubiera tantas pérdidas de agua, daría muy bien para abastecer a Montevideo. Entonces, tampoco es evidente que haya una respuesta en el corto plazo que vos podés dar que solucione este problema. En todo caso, para mí lo que hay es soluciones de apoyo, de contingencia, que vos podés tomar, que ante un problema de esta característica uno esperaría que sean muy, muy fuertes, que tendrían que ser muy, muy fuertes. Y después
yo creo que lo que la ciudadanía tiene que pensar, más allá y más acá del gobierno, es un nuevo modelo de gestión del agua, ¿no? Que esto implica muchas cosas. Tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el manejo de las cuencas, tiene que ver con NOCE y con los servicios públicos. Y esto recién empieza, no se limita a la coyuntura. No, al respecto mencionar, porque bueno, desde Nómada hicimos una encuesta relámpago A en eso mayo, iba, exacto, exactamente. donde bueno, algo de estas cuestiones sobre la visión de la ciudadanía en relación a la crisis surgían. Por un lado mencionar sobre la razón fundamental, se le preguntaba a la población, esto fue en mayo, pensemos que bueno, desde Nómada va a haber un seguimiento de lo que va a ser la situación del agua para las próximas cosechas y mediciones, pero bueno, en mayo, que ya teníamos una crisis que era acuciante, pero quizás no con esta gravedad, si bien el 39% de las personas encuestadas manifestaban que la principal razón de la crisis hídrica tenía que ver con la falta de lluvias, teníamos un porcentaje bastante elevado de personas que colocan, digamos, en la gestión humana, digamos, o en el trabajo humano, digamos, la responsabilidad. Había un 22,8% que consideraba que el mal uso de los recursos naturales por parte de industrias o empresas era la causante o la razón fundamental de la crisis hídrica, y un 15% hablaban o hacían referencia a la situación de OCE, ¿no? Un 11% mencionaba que era la mala gestión de OCE la que nos llevaba a esta situación, y un 5%, un 4,7% consideraba que era la falta de recursos humanos y de recursos económicos, ¿no? Además, hay un 8% que considera que es el mal uso de los uruguayos y las uruguayas sobre el agua, el que también podría ser una de las razones o la razón fundamental. Entonces, ahí hay una visión de la ciudadanía sobre una responsabilización hacia el Estado y también hacia particulares, ¿no? Empresas un 8% es un montón, ¿no? Es un 7,9%, sí. Fuerte ese discurso. El discurso de la mala utilización, que es un discurso que utiliza también el gobierno a través de la libertad responsable, ¿no? Y la necesidad. Las primeras recomendaciones que hubo en el momento de sequía. Exactamente. Dijiste, perdóname, en primer y segundo lugar, ¿y con qué cifras, qué motivos? El 39% considera que es la falta o la escasez de lluvias, ¿no? Que esa es la razón fundamental. Y el 22,8% que es el mal uso de algunas empresas o algunas industrias de los recursos naturales, ¿no? Y del recurso, sin duda, del agua, ¿verdad? Pero bueno, teníamos este 11% que también considera que es OCE, y un 4,7% que considera que es la falta de recursos, ¿no? De recursos humanos y de recursos económicos, la situación o la razón fundamental por la cual tenemos esta crisis de agua. Entonces ahí ver que la ciudadanía, digamos, ya es consciente, ¿no? De esta situación de gestión, digamos, tanto a nivel del Estado como también de la gestión de la ciudadanía, ¿no? En su conjunto, y la necesidad entonces de poder como afrontar o ver cómo resolver, digamos, esas preocupaciones, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a otro tema, si me permiten, pero sería un desperdicio tenerles acá y no preguntarles sobre lo que sucedió en los últimos días con el aniversario de los 50 años del golpe de Estado. Se habló mucho de esta fecha, de los mensajes que hubo, de las presencias, de las ausencias. Se habló también de los tuits del ministro de Defensa, Javier García, y del Ministerio de Educación y Cultura a propósito de los 50 años del golpe de Estado. ¿Qué podemos decir sobre lo simbólico, ¿no? Sobre qué nos queda de toda esa intervención que se puso en juego en los medios de comunicación y en los diversos eventos por parte de gobierno, de oposición y de las figuras políticas? Bueno, lo primero es que pasaron muchas cosas ayer. Hubo una vigilia, 2 manifestaciones, la inauguración de un monumento a las presas políticas. Entonces, lo que hicieron los políticos fue una parte de lo que pasó. No necesariamente la más importante para todo lo que sucedió. Lo segundo es que estamos hablando de estos tweets, son mensajes institucionales del Estado al final, ¿no? Sí. Es un ministro y es una cuenta oficial. Y eso lo hace bastante preocupante, ¿no? Porque a mí la reflexión que me da esto y otras cosas, escuchaba a Sanguinetti también en la conferencia que hicieron con La Calle, que entre los nunca más decía, nunca más utopías revolucionarias. Yo pensaba, bueno, ese es el nunca más, 27 de junio. Y a mí la reflexión que me provoca eso es qué dificultades que tiene la centroderecha uruguaya para condenar a la dictadura sin más. No es que está mal la izquierda, no es que están mal los tupamaros, no es que está mal el Partido Comunista, no es que está mal los sindicatos, es que está mal la dictadura, ¿no? Y ese mensaje tan sencillo, que uno podría decir un régimen donde el poder fue usurpado 12 años, hubo exiliados, torturados, presos políticos, asesinados, suspensión de libertad de ciudadanos A, B y C, que un 27 de junio lo que se habla es que está mal eso. Y para mí eso tan sencillo es algo que se le parece escapar
a la mitad del sistema político. Perdón, el de Javier García recién lo veíamos, pero quiero ir al texto por si alguien no llegó a leerlo. Dice, primero una minoría, entre comillas, iluminada. Empieza así, diciendo primero, ¿no? Como un Génesis, como Génesis capítulo 1. Que quiso tomar por las armas el gobierno. Luego golpistas militares, no menciona a los civiles, que dieron el golpe de Estado hace 50 años. Unos y otros violaron la Constitución y los derechos humanos. Unos desde el Estado, otros contra el Estado. Pero la libertad siempre triunfa, por siempre democracia. Es decir, coloca inequívocamente en pie de igualdad al MLN y a la dictadura. Inequívocamente. Sí, ahí creo que es una actitud que se ve y se repite en varias figuras, ¿no?, institucionales de este gobierno. Puede pensar que uno lo podría focalizar en determinados sectores o determinados partidos políticos, quizás más vinculados, como puede ser la postura de Cabildo Abierto, claro, que es abiertamente, digamos, defensora de este tipo de teorías o de imágenes, pero se ve en determinadas figuras institucionales y figuras del gobierno este tipo de mirada, y ahí en realidad querer también resignificar un concepto, ¿no?, una frase como es la de nunca más, ¿no?, que es algo que no es novedoso, pero que quizás se está instalando como con más fuerza, y ayer se escuchó mucho de parte del gobierno de coalición esta cuestión de nunca más, pero no nunca más terrorismo de Estado, que es un poco la frase, digamos, y que el nunca más surge desde la sociedad civil organizada, desde los movimientos de derechos humanos, y con esta frase de nunca más terrorismo de Estado. Creo que hay una intencionalidad de querer resignificar esta frase de nunca más, pensada, digamos, desde esta cuestión de, bueno, hubo una guerra, hubo uruguayos contra uruguayas, y ahí hacer mención a que no es algo nuevo ni reciente, ¿no?, porque si pensamos, en realidad el nunca más uruguayos contra uruguayas fue algo que, bueno, el presidente Tabaré Vázquez en su momento quiso imponer, digamos, pensando y repensando y queriendo resignificar la fecha del 19 de junio, que tuvo en su momento muchísima polémica, pero que parece haber quedado latente esa idea de poder retomar esta frase para darle otra significancia y pensar o repensar la historia desde este lugar, ¿no? Fueron bandos, fue una guerra, unos ganaron, otros perdieron, y bueno, y en ese sentido fue que se instaló la dictadura. El tuit del Ministerio de Educación y Cultura deja abierta también esta idea, ¿no? Y son mensajes, como decía Gabriel, ¿no?, de figuras institucionales, pero de las propias instituciones, tratando de resignificar no solo la frase, sino también la historia. ¿Y les parece que está teniendo éxito esa resignificación? Porque... Perdóname, pero quiero ir al del MEC que mencionaba, son 3 frases. Nunca más dictadura, nunca más terrorismo, nunca más mesianismos. Eso dice el del MEC, sí. ¿Les parece que está teniendo éxito esa disputa por el qué es el nunca más o nunca más qué? Porque a veces nos pasa que acá nosotros transmitimos el acto, estuvimos en la vigilia, tuvimos una transmisión especial del memorial, y a veces nos quedamos como, ¿no? Vemos lo que tenemos cerca. Claro. Pero ¿se está logrando esa disputa del significado del nunca más? Es difícil saber. ¿Qué porcentaje de la población piensa que la dictadura estuvo bien? Bueno, hay proxies, pero no lo podemos saber si eso es cierto. ¿Y ese proxy cuál es? No, bueno, podemos ver, por ejemplo, cuánto votan los sectores de extrema derecha en las diferentes elecciones. No es una mayoría de la población. Pero también es verdad que probablemente en Uruguay, como en toda América Latina, esté más extendida de la que parezca una opinión o bien directamente aprobatoria o bien condescendiente o ambigua con el terrorismo de Estado, y con la idea de que cuando las cosas se ponen complicadas, cuando hay mucha oposición, tiene que haber algún tipo de solución autoritaria, y que si la hubiera no es lo más deseable, pero míralo esto otro que hicieron. Y para mí el tema no es si es exitoso o si no es exitoso, sino lo que empieza a pasar cuando en los sistemas políticos, no las ultraderechas, sino las centroderechas, porque Silveira, Javier García son personas que más o menos uno asocia a la centroderecha, al liberalismo, toman este tipo de discursos, ¿no? Porque de algún modo lo que están diciendo es prácticamente que el problema es que haya izquierda, ¿no?, en un país para la democracia. Y si vos tenés que un sector moderado lo que piensa es eso, tenemos un problema del conjunto del sistema político. Y eso es algo que, bueno, si uno ve el tipo de discurso que está teniendo la, comillas, centro-derecha argentina en la campaña electoral, o la forma como
casi todo el electorado de Fernando Henrique Cardoso se fue con Bolsonaro en Brasil. Bueno, son fenómenos que son preocupantes. Yo creo que al discurso también hay que agregarle acciones y creo que este gobierno ha ido en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos un proyecto de ley de prisión domiciliaria que, bueno, sabemos tiene un enfoque fuertemente centrado en lo que son los militares que hoy en día están en Domingo Arena. Entonces hay como ciertas actitudes, digamos, del gobierno que van en ese sentido de querer instalar esta imagen y también en una cuestión que tiene que ver con lo que fueron las actividades del día de ayer, las actividades oficiales por parte del gobierno, por parte del Estado, que es esto que decía Gabriel, ¿no? Fueron actividades dentro y puertas adentro de la institución, ¿no? Pensando que esto fue quizás un problema más del sistema político, ¿no? O de una situación específica, ¿no? Y no una dictadura que atravesó todas las vidas de todas las personas de distintas formas, ¿no? Decíamos del memorial, decíamos de, por ejemplo, lo que ha sido el descubrimiento de los archivos Berruti, ¿no? Donde se ven distintas situaciones de persecución, también de prisión, digamos, y de la forma en la cual el terrorismo de Estado se instalaba en la vida de las personas. Y creo que hay una idea, digamos, del gobierno de nunca más o de también la forma en la cual reivindica este 27 de junio que tiene que ver con pensarlo desde el sistema político hacia el sistema político, ¿no? Y no hacia las implicancias que tiene en la vida democrática de todos y todas. Entonces, es el discurso del nunca más, pero también son las acciones que va desplegando el gobierno, creo, las que van instalando esta idea. Cuán exitosa sea, veremos, digamos, ¿no? Pero bueno, hay una acción que va mucho más allá de estos discursos. Bien. Tamara Zamudio, Gabriel de la Costa, gracias, nos reencontramos en cualquier momento. Muy interesante, gracias por estar. Por favor. A la vuelta hablamos de y con personas en situación de calle en este invierno que ya comenzó. Los esperamos. Bajo la premisa de que a cualquiera le puede pasar terminar en situación de calle por problemas económicos, familiares, de salud mental, de consumo, de violencia, es que se reúne el colectivo Ni Todo Está Perdido, personas de calle. Vamos a hablar hoy con ellos y con ellas para que nos comenten en puertas de este frío invierno qué vienen trabajando y cuál es la situación que se está viviendo en este momento. Por eso recibimos a Andrés Martínez y a Susana Fernández. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme. Para quienes no conozcan el colectivo, para quienes quizás no hayan tenido la oportunidad de conversar con ustedes, cuéntenos cómo es que nacen y todo está perdido y qué temas es en los que trabajan. Susana. Bueno, el colectivo nace hace 4 años por un problema que hubo en la Facultad de Ciencias Sociales, que como que los querían expulsar del uso de las computadoras, ¿no? De la informática. Y a partir de ahí fuimos trabajando lo que es la situación de calle, ¿no? Y viendo cómo hacer para solucionar, partiendo de nosotros, de lo que nosotros pensamos y tomando conciencia nosotros mismos primero de la situación y ahora tratando de concientizar hacia el medio social. Perfecto. Sí. Y una de las cosas que siempre, todos los años, nos importa, pero como dijo un compañero, invierno es todo el año, entonces digo, hay una urgencia en invierno porque es frío, pero en realidad el problema es todo el año. Y de eso queremos que se sepa que vivir en la calle es una problemática que hasta ahora había sido como un poco invisible. Y estamos tratando de que se visualice, de que se ponga el acento y más que el número de gente en situación de calle ha aumentado mucho. O sea que se calcula ahora como 6.000. ¿A nivel nacional o aquí? Sí, a nivel nacional, pienso yo, porque digo, como es más en Montevideo, siempre se nombra Montevideo, pero hay en todos los barrios mucho más y también en el interior, ¿no?
Por la experiencia directa de ustedes y en estos tiempos que decíamos, más allá que decías, Susana, invierno es todo el año, por supuesto que el invierno golpea más fuerte y nos conmueven las noticias de personas muertas de frío directamente en noches de invierno. ¿Cómo hacen? ¿Qué estrategias hay? ¿Cómo se combate? Me refiero a cómo hacen las personas en situación de calle, ustedes, digo, o quienes estén en ese momento en situación de calle. Después vamos a hablar a continuación de qué hace o no hace y cómo puede hacer el Estado y cómo hacemos como sociedad para ayudar y cobijar. Pero ¿cuáles son las estrategias de sobrevivencia? Y las estrategias de sobrevivencia son las que la calle más o menos te puede ofrecer. Por ejemplo, si vas a un centro y no hay una entrada, si sos permanente, como se trabajan hoy por hoy los refugios y hace tiempo, hasta las 6 tenés para entrar, ¿no? A las 6 tenés para entrar, hasta las 8. Después ya ahí depende de que si alguno falta, alguno no va, hay un incidente dentro de un refugio, son suspendidos, entonces queda algún cupo. Si no te queda la calle, que te avisan recién a las 11 de la noche que no hay más lugar. A las 11 de la noche no tenés mucho lugar donde pensar ir. Lo que te queda es juntarte algún cartón, juntarte de repente algo que vos encuentres para poderte cubrir y pasar la noche abajo de algún alero, algún lugar donde vos puedas estar. No es nada sencillo y si está lloviendo ya se complica más porque ya no sabes si dormir sentado, cómo dormir, si tenés algún lugar. Lo que es la arquitectura Montevideo es muy agresiva hacia las personas de calle. Cada vez más, ¿no? Además. Sí, cada vez está todo el tiempo peor. El avance de las rejas, de los pinchos. Y eso prohíbe a que una persona en calle, que un día tempestuoso, vamos a decir, húmedo, de lluvia, se pueda acurrucar en algún lugar, aunque sea intentar soportar la noche. Tenés que deambular mojándote, enfriándote, arriesgando a enfermarte. Y después, si vas a la terminal Tres Cruces, cuando se dan cuenta que vos estás en la calle y estás durmiendo o algo, los guardias te retiran, no te dejan estar. Cualquier otra terminal que vos vayas no puedes dormir, podés sentarte y de repente dormitar un poco si podés, sin que hacerte notar de que estás en calle. Para que no te vean acostado. Porque si no te saca, te retiran. En las plazas no, está difícil dormir. Aparte podés sufrir violencia, a mí me ha pasado, te encuentran durmiendo y a veces te atacan porque no les gusta ver a una persona en calle o porque te intentan robar. O porque simplemente le das como una apariencia fea al barrio o a la plaza, entonces te agreden por eso, para que vos te vayas, te sientas agredido y te vayas, no rondes más por ahí. Discrepando un poco lo que dijo la compañera, yo creo que somos muchos más en la calle. Yo hoy por hoy no estoy en calle, estoy alquilando, pero sí estuve en el sistema y por suerte pude conseguir trabajo y salir adelante. Pero lo que se hace es un mapeo acá en el centro. Pero si saliéramos realmente a recorrer los barrios, son muchísimos más. Sí. Yo creo que el doble o más de lo que dicen las cifras. Porque una cosa es acá, que es un entorno chico, y otra cosa es Montevideo. Y tampoco es una cosa permanente, ¿no? A veces se entra, se sale, la situación de calle. O sea, no se puede tener un número tan preciso. Lo último sí fue que pasaron 20.000 personas el último año por el sistema refugio, que no es poco, 20.000 personas. Pero eso significa que en realidad nos estamos engañando, ¿entendés? Porque que no vivan permanentemente en un refugio no significa que la pobreza aumentó, que la pobreza aumentó. No puedes tapar que la pobreza aumenta, ¿no? Porque precisamente ese pasaje y volver a entrar y volver a salir es lo que muestra y la vulnerabilidad de la vivienda. Porque, por ejemplo, la pandemia arrojó de cuántas personas eran vulnerables con la vivienda y el trabajo, porque se cortó los que no podían vender caramelo en los ómnibus, los que no podían ir a comprar bolsa para vender casa por casa o trapo, los que hacían actividades parodistas. Y con esa plata que ellos recaudaban pagaban un alquiler. Pero al cerrárseles ese comercio, ese trabajo, ¿cómo pagas el alquiler? Si no pagas el alquiler, ninguno te va a dar el alquiler gratis, terminás en la calle. Y ahí mostró la debilidad que hay en cuanto a la vivienda, que es un derecho, han negado muchas veces, y el trabajo informal, que mostró la carencia que puede, la problemática que puede causar el tener un trabajo informal. Y son cosas además que se siguen arrastrando en el tiempo, ¿no? O sea, no es que termine la crisis sanitaria y esto se soluciona. Quiero que me puedan comentar muy poquito, tenemos muy poco tiempo, pero ¿cómo están viendo las medidas que se están tomando en el plan invierno del MIDES
este año, pero también qué medidas entienden ustedes que son importantes tomar para abarcar todo la problemática de la situación de calle. Mira, nosotros tenemos un enfoque por el lado de la salud, la alimentación, trabajo, vivienda, y también estamos trabajando, aunque cuesta un poco más, la perspectiva de género. No es lo mismo un hombre viviendo en la calle que una mujer viviendo en la calle. Y es difícil verlo, ¿viste? Pero está. Pero digo, en esos temas estamos trabajando, y también tenemos relación con el MIDES y con la Intendencia, Consejo Consultivo de Calle. Conversamos los distintos proyectos que podríamos desarrollar, pero es muy lento, es casi nulo, porque solo escuchamos, hablamos, pero hasta ahora no se han tomado iniciativas, por lo menos para intentarlo. Ustedes? ¿Cuál es el reclamo puntual ahora? Y hay muchas casas sin gente y mucha gente sin casa. Yo creo que en Europa han habido proyectos de vivienda donde se ha llamado a una persona que estaba en la calle, no se le ha pedido nada, simplemente se le ha hablado para sacarla de la situación y darle la casa. Y muchas personas han salido adelante, porque a veces cuando no tenés casa es difícil de repente, si sos un artesano, dónde llevar las cosas. Si vos tenés tu casa, tenés para desarrollar. De repente salir adelante. Un emprendimiento, salir adelante, pero al no tener la casa se complica. Hay muchas viviendas asistidas que Mides ahora... estamos dialogando con ellos, no la de los contenedores, porque, por ejemplo, las viviendas asistidas tienen Mides contenedores para 2 personas, pero en barrios alejados, donde no tenés muchas posibilidades de buscar un mercado laboral, si te quedan muy lejos, no son para 2 personas, tampoco tenés mucha libertad si vos querés llevar familia o un día querés llevar un amigo. Son barrios donde tenés un guardia que te está controlando quién entra, quién sale, quién... Eso no lo vemos muy viable. De repente para alguna persona salir el momento hasta que le salga como jubilado una vivienda por BPS o algo, capaz que sí, es mucho mejor a un refugio donde el sistema es perverso, pero para nosotros son las casas comunitarias, viviendas que están abandonadas, casas sin gente, que están generando gasto, pérdida, y darse a la gente de repente que no tiene casa, que pagarían los impuestos, pagarían la luz, el agua, generarían... ¿no? Que empujarían el motor de la economía, ¿no? Para nosotros es por ahí, que es lo que venimos conversando tanto con Intendencia como con Mides, que hay muchas casas sin gente y hay mucha gente sin casa. En ese sentido tenemos que decir 2 cosas, que se ha logrado el trabajo con los baños en el municipio B y algunos con la Intendencia, y 40 puestos de trabajo. Y lo que se está tratando de sostener es el logro de una vivienda que sea más una casa, o sea, por eso nosotros lo llamamos llegar a casa, ¿no? Con ese sentido que tiene llegar a tu casa, encontrar un lugar de calor, una comida caliente, te alimentás como vos quieras, ¿entendés? Y es una vivienda tipo casa, no una vivienda tutelada como es en un refugio, donde de ahí seguramente entras y de repente no salís, y siempre vas a permanecer como en un mismo lugar. Y hay gente que tendría las posibilidades de vivir de otra manera, de vivir como persona, ¿no? Gracias. Susana Fernández, Andrés Martínez, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes. Gracias de verdad por estar, y gracias a ustedes también por estar una vez más aquí en La Letra Chica. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Hasta el lunes a las 21. Bueno.